La segunda temporada ya ha llegado, con muchos cambios en Warzone 2. Es momento de renovar y recopilar trucos, secretos y normas para tener la mejor configuración y que debes ejecutar si quieres maximizar tus FPS y mejorar tu visibilidad. Antes de empezar con los parámetros del juego, recordarte que el mejor driver de Nvidia para Warzone 2 y Modern Warfare 2 es 526,86. Para AMD sería el último, ya que da soporte a las GPUs más nuevas. Te dejo el enlace abajo. Descárgatelo y desinstala el actual. Comenzando en la configuración del juego, vamos a la pestaña de gráficos. El modo de visualización debes configurar en pantalla completa exclusiva. No uses la pantalla completa sin bordes. Sí, es bueno poder alternar la pestaña dentro y fuera del juego, pero afectará a tu latencia. La pantalla completa exclusiva garantiza que el juego tenga acceso prioritario a todos los recursos que necesita mientras está ejecutándose, salvo que estés haciendo stream donde puedes necesitar cambiar entre ventanas y monitores. Solo asegúrate de tener el monitor de visualización y actualización de pantalla correctos, que concuerden con las especificaciones de tu monitor. En resolución dinámica vamos a dejarlo apagado. No es un método de calidad para ganar FPS. Ahora podrás ver métodos mucho mejores. Entonces la relación de aspecto debería estar en 16:9, para la mayoría, que usamos en monitores de 16:9. Como ejemplo, 1920x1080 o 2560x1440. En sincronización vertical debe estar desactivado para el juego y menús. Cierto que la sincronización es buena para reducir el desgarro de la pantalla, pero no vale la pena por la cantidad de retraso que agrega al juego mientras lo ejecutas. Para el límite de frecuencia de actualización, te contaré que muchas personas configuran este limitado, sin más, pero en realidad te recomiendo que configures algo personalizado. No merece la pena estar en los menús a 200 FPS, generando ruido y calor innecesario. Recomiendo 300 en gameplay, 100 en menú y 30 o 60 en fuera de foco. Si cambias con Alt más tabulador, por ejemplo, para cambiar la música o revisar el navegador web, no se queda todo el PC al 100% con 200 FPS de fondo. Ya sabes, bájalo. Para el parámetro mostrar gamma, se debe establecer en 2,2 si estás jugando en un monitor o 2,4 si estás en un televisor. Y con respecto al brillo, muchas personas lo dejan en 50. Yo te recomiendo que lo subas a 55, porque le da un buen impulso general a la visibilidad en el interior del juego. Te hará ver mucho más en esas zonas oscuras. Ignora eso de no visible, apenas visible, etc. Y luego para HDR, incluso si tienes un monitor HDR deberías tenerlo apagado para mejorar nuestra visibilidad en el juego. Los presets de calidad se volverán personalizados, custom, cuando cambiemos todo esto que vamos a comentar. Tranquilo, no te preocupes de este valor. La resolución de renderizado déjalo en 100, para que estemos renderizando a nuestra resolución nativa desde esta configuración. Para la configuración de mejora de resolución y nitidez, pretendo darte de 4 o 5 opciones diferentes según el escenario en el que te encuentres y lo que realmente estés tratando de lograr con su configuración. Si solo quieres muchos más FPS o más FPS y más calidad. Por lo que empezaremos por una opción que produce un ligero impacto en el rendimiento, pero logra la mejor visibilidad posible, con muy buena imagen nítida. Para ello vamos a utilizar Fidelity FX CAS ahora. Esto reduce su FPS en un 2% más o menos, lo cual no es preocupante para muchas personas, pero proporciona una nitidez realmente agradable. Para la fuerza de emisión de Fidelity FX es un valor muy personal, y sea cual sea no tiene ningún efecto en el rendimiento. Tan solo tenerlo a la mitad, 50, se ve nítido, y 100 es un valor recomendable. La siguiente opción, si quieres evitar el impacto de rendimiento que se obtiene al ejecutar Fidelity FX CAS, es desactivarlo, lo que significa que no hay nitidez en la configuración del juego, ni escalado. Hay un mod que habilita la escala de nitidez, y no hablo de filtros de Nvidia. Mediante un cambio en el registro de Windows se habilita el parámetro perdido de nitidez en el panel de control de Nvidia. Era algo disponible en drivers anteriores. Lamentablemente, te lo mostraré y explicaré en el próximo vídeo de configuración de Windows. Lo mejor es que no tiene ningún impacto en el rendimiento y ganamos calidad visual. Una opción muy similar a la anterior es escalado de imagen de Nvidia, NIS. Es un modo sencillo pero compatible con todas las GPUs. En preajuste de escalado no pondremos una resolución inferior, simplemente seleccionaremos nativa. Pero la ventaja la obtenemos al seleccionar en escalado de nitidez el valor de 70 a 100. Y finalmente, deberías probar a usar FSR en calidad ultra de AMD si solo estás preocupado por ganar un poco más de FPS y feliz aún teniendo una ligera caída de visibilidad. Me refiero a una muy pequeña pérdida para una ganancia de rendimiento muy buena. También puedes probar DLSS si tu gráfica es Nvidia. El preset deberías ponerlo en calidad. Cuanto menor sea el valor, tendrás más FPS y alguna pérdida de calidad. Para el anti-aliasing, hay que valorar si tienes problemas con FPS. Por ello podrías configurarlo en SMAA T2X en lugar de SMAA Fílmico T2X. Esto le otorga un pequeño pero agradable aumento de rendimiento. Sin embargo, tener esta configuración en esta opción le da estas sombras horriblemente granuladas como puntos en todas las paredes. La forma de solucionarlo es ejecutando esto en Fílmico, tal como yo lo seleccioné. Actívalo, si puedes. Y calidad normal. Ahora, prueba esta opción para la escala de memoria de vídeo. Parece que las personas siguen ejecutando esto en 90, pensando que esto le dará al juego más VRAM y posiblemente más FPS. Pero en realidad esto solo causa tartamudeos en el juego. Es una de las principales causas de tartamudeos. Por lo que si estás ejecutando una GPU de rango medio, tal vez algo que no es una tarjeta Nvidia de la serie 3000 o 4000, prueba el valor medio y luego varía hasta 60 o 70. Revisa el cambio de rendimiento.
Para cualquiera que esté ejecutando un RTX 3000 o incluso una tarjeta de la serie 4000 se puede bajar entre 50 a 60, recomendable 50 si es gama alta. Te ayudará mucho con el tartamudeo y los mínimos del 1% en el juego. Para resolución de textura, te recomiendo que corras esto en bajo. Se ve considerablemente mejor que muy bajo, pero no estresa tu VRAM como en normal o alto, por lo que brinda un rendimiento muy bueno. Y luego algo muy similar para el filtro de textura anisotrópico. Básicamente, todo tiene que ver con cómo las texturas se ven cuando no las miras de frente, como sucede con el suelo que miramos desde un ligero ángulo o algo así. En normal se ve mejor que bajo, y tiene un rendimiento muy similar. Y alto, quita un poco más de rendimiento del que nos gustaría. Para el nivel de detalle cercano y el nivel de detalle distante, tiene muy poco efecto visual en tus imágenes en el juego, pero afecta a tus FPS, tal vez en un 1 o 2%, por lo que te recomiendo que los mantengas bajos para evitar el desajuste. En distancia de visibilidad de elementos del terreno, hay una opción corta y una larga. No importa lo que configures aquí, hay una opción similar que realmente ayuda a tus FPS, así que no te preocupes por esta configuración, por el momento. Entonces, para la calidad de las partículas, simplemente ponlo en bajo. Afecta principalmente cómo se ve en el fuego y cosas como las termitas, pero tiene un impacto en el rendimiento. Así que te recomiendo que lo mantengas bajo para más FPS y alto para más calidad. Y lo mismo ocurre con el nivel de calidad de las partículas, que dejo configurado en muy bajo. Luego los impactos de bala son de preferencia personal, ya que no tiene efecto en los FPS. A mí me gusta ver los impactos de balas en los juegos, así que los mantengo activados. Pero las capas de daño persistente, se recomienda desactivarlas. Esto tiene que ver con las explosiones y esas cosas. No tiene mucho efecto de rendimiento, pero puede distraer bastante, así que prefiero mantenerlos desactivados. Para la calidad de shaders, decirte que cuando el juego salió por primera vez mucha gente estaba ejecutando esto en medio, porque el parámetro en bajo hacía que los camuflajes principales, especialmente el camuflaje dorado, se vieran terribles. Pero eso se ha solucionado ahora, y los sombreadores en bajo se ven absolutamente bien para sus camuflajes, y esto da un impulso importante de FPS. Sobre detalles del terreno, configurarlo medio o alto es algo que realmente no importa. Afecta a la geometría de la escena, cómo se ve el suelo y qué tan realista se ve. No es algo que nos preocupe en absoluto. Luego la memoria del terreno es bastante interesante. Subir esto a la opción Max da un buen impulso a la claridad de las texturas y sin afectar realmente los FPS. Así que esta es una pequeña configuración secreta muy agradable, que puedes activar para obtener un poco más de fidelidad visual. El parámetro de streaming de texturas bajo demanda es completamente prescindible. Sinceramente no necesitamos descargar texturas de alta calidad mientras jugamos y llenando nuestro disco duro con texturas innecesarias. Definitivamente, mantendremos esto apagado. Luego la calidad de streaming parece tener muy poco efecto en cualquier cosa en el juego. Parece afectar cómo se ven las cosas a distancias lejanas y qué tan claras se ven, pero realmente la diferencia es tan mínima que recomendaría que la mantuvieras baja. La calidad volumétrica es un consumo masivo de FPS, afecta cómo los rayos de luz, niebla y cosas así se ven en el juego. Tienes que mantener esto bajo. Cualquier cosa más alta te hará perder múltiples porcentajes de FPS, así que sí, manténlo en bajo. La calidad de físicas diferidas y las cáusticas del agua deben estar apagados. Están destinados a afectar la apariencia del agua dentro de Warzone 2, pero parecen tener poco o nada efecto en la fidelidad visual del agua. Todo lo que hacen es matar tus FPS cada vez que estás cerca de un río o cerca del mar, así que definitivamente manténlos apagados. La resolución del mapa de sombras. Te recomiendo que pongas esto en bajo en lugar de muy bajo. Da un buen impulso de rendimiento al reducirlo de algunas de estas opciones más altas, pero muy bajo se ve absolutamente terrible en el juego, así que creo que bajo es un buen equilibrio. Sombras de espacio en pantalla son las sombras que aparecen en la mano de tu operador y en el arma mientras te mueves. Te recomiendo mantenerlos apagados. Tienen poco rendimiento aquí y no agregan nada al juego. Apágalo. Algo similar pasa en calidad de sombras de luz focal, que simplemente no nos importan, por lo que debemos mantenerlo en su configuración más baja. Pero caché focal, debes ponerlo en alto como mínimo. El juego nos indica que tiene efecto en VRAM alto y asusta. Pero en realidad se ha demostrado que esto ayuda con el tartamudeo en Warzone 2, muchísimo. Así que te recomiendo que lo pongas alto o ultra si todavía tienes problemas de tartamudeo. Pero comienza con alto y mira a ver si te ayuda. En la iluminación de partículas se debe mantener en bajo. Luego la oclusión ambiental, estas son las sombras que aparecen en las esquinas, como puedes ver en las imágenes de miniatura. Son mucho más sombríos y oscuros en la derecha que en la izquierda. Esto en realidad solo reduce su visibilidad por completo y hace que las esquinas y las personas sean más difíciles de detectar, por lo que definitivamente mantenemos la oclusión ambiental apagado. Las siguientes tres opciones, reflejos de espacio en pantalla, calidad de reflejos estáticos y los volúmenes de cuadrícula climáticos, simplemente pon todo esto en su configuración más baja o apagada, no son cosas que nos importen. Para Nvidia Reflex de latencia baja, me vas a permitir explicarte cómo se debería configurar. Si tienes una GPU gráfica muy fuerte y una CPU que probablemente no sea tan fuerte, entonces activado más aumento es la mejor opción. Sin embargo, si tu gráfica y tu CPU están a la par, o incluso tal vez tu CPU es mejor que tu gráfica, entonces deberás dejarlo en activado. En sí, esta misma es la situación en la que estoy yo. Tengo una CPU fuerte y una GPU fuerte, por ello lo tengo activado, en sí. Luego, estas últimas 4 configuraciones son todos efectos de postprocesamiento que no queremos activar, así que apágalos y ponlos en no.
te recuerdo que el desenfoque de movimiento del arma ayudaba a disminuir el stuttering, sobre todo en el inicio de la partida cuando sale el avión, pero distorsiona la imagen y por ello es rechazado por los jugadores. Luego en el campo visual, te recomiendo que lo maximices el FOV a 120 para asegurarte que obtienes la máxima cantidad de información posible en cualquier momento en Warzone 2. En campo visual, al apuntar el arma, asegúrate que esté en afectado. Produce menor impacto visual para nuestros ojos. El campo de visión del arma, mantener esto ancho, hace que tu arma se vea un poco más lejos de ti, pero a su vez significa que tu arma no cubre gran parte de la pantalla, por lo que puedes obtener más información del juego. En campo visual de tercera persona, solo ponlo a 90 si estás jugando en tercera persona. Y en vehículo no es muy relevante. Realmente no nos importan los movimientos de la cámara, ponlos a ambos en menor, para que cuando tu cámara tiemble en el juego no te marees demasiado. Una vez que haya guardado esa configuración, cierra el juego. Al abrirlo de nuevo, es posible que la optimización de shaders se inicie y haya que esperar 2 minutos. Si puedes, reinicia de nuevo y a jugar. Dentro del parámetro interfaz vamos a tocar varios parámetros básicos pero interesantes. En legibilidad vamos a revisar personalización de colores para que nos ayude con la visibilidad y el color. El filtro de color en filtro 2. Objetivo del filtro de color en ambos. Y la intensidad del color al 100 en ambos. Más abajo, en paletas de colores de la interfaz, seleccionamos tritanopía. Salimos de nuevo al menú principal de interfaz. Límites verticales de la interfaz debe dejarse en 0 y horizontales en 25. Ambos valores acercan el minimapa un poco más al centro de la pantalla y lo alejan de la esquina superior izquierda. Por supuesto, el minimapa en cuadrado y rotación activada. Los parámetros de telemetría son un punto excesivamente personal, pero hay un mínimo recomendable. Por ejemplo, podrías activar FPS, latencia del servidor, temperatura de la GPU y uso de VRAM. Con esto, tendrás información en pantalla que te ayudará a detectar si hay problemas. En ajustes avanzados de la interfaz hay un parámetro que causó muchos problemas al principio, y este es efectos de paralelaje, lo desactivas y listo. Como último punto de este vídeo, vamos a ajustar el color una vez más. Salimos del juego y vamos al escritorio, con el botón derecho en el escritorio seleccionamos panel de control de Nvidia. Ahora en la izquierda vemos el menú pantalla, seleccionamos ajustar la configuración de color del escritorio. Es muy rápido, ya que tan solo tocaremos 2 valores. Gamma lo establecemos en 1,10 y Digital Vibrance en 75%. Espero que ahora veas el juego más vivo y algo más definido. Pero recuerda, todos los parámetros son personales y están sujetos a tu propio criterio. No todos vemos igual, ni tenemos las mismas necesidades. Te quiero recordar que te puedes suscribir y dar un like. Todo ayuda. De este modo generamos más contenido, si es apreciado. El próximo vídeo será complemento a este y ahondaremos en el ajuste de Windows, parámetros profundos y aplicaciones que te ayudarán, seguro.